Bueno, así fue como titulé esta charla, hacia el bienestar solidario, cuerpos conscientes y entrenamiento de experiencias sensibles. Bueno, este es el guión que me gustaría seguir. Primero puntualizar con algunas definiciones, ¿no? Partir por qué es el bienestar. Posteriormente, hablar de qué es esa cosa llamada cognición corporizada y ecológica, cognición corporizada y situada, lo que también ahora se ha planteado como las perspectivas 4E, ¿no? Precisamente por los acrónimos que tienen en inglés, ¿no? Embodied, Embedded, Extended, Ecological, ¿no? Yo sobre todo me voy a enfocar en dos de esas Cs, ¿no? En esta parte más de encuerpar, como se dice ahora, la cognición, ¿no? Darle ese lugar al cuerpo, a ese cuerpo en movimiento, a ese cuerpo endógeno dentro de estos procesos cognitivos. Y voy a finalizar con una propuesta que es ir generando esas vías hacia una conciencia más integral, ¿no? Que implique un tipo de bienestar, no un bienestar como el que nos ha estado otorgando la reflexión de la psicología positiva, sino pensando más hacia un bienestar más solidario, más colectivo, ¿no? Donde haya este ethos, en donde estemos pensando en el cuidado del otro y no nada más en el cuidado individualista. Entonces, bueno, comencemos por esto, ¿no? Aquí hago una importante crítica a la psicología positiva. ¿Por qué? Porque creo que ha empezado a redundar mucho en esta idea de que necesitamos, ¿no? Esta felicidad, ¿no? Esta felicidad sumamente individualista, esta felicidad que tiene mucho que ver también con una forma de eficiencia, de eficacia, con formas de neoliberalismo, con formas de un capitalismo muy salvaje, en el cual no nos damos cuenta que en esta idea de un autocuidado exacerbado, en donde todo es tu responsabilidad, tú tienes que responsabilizarte de tu cuidado, tú tienes que estar bien, tú tienes que mejorar, o tú tienes que reflexionar, que de pronto, ¿no? Sin quitarle la importancia a ese tipo de prácticas, que si fueran un poquito mejor guiadas, ¿no? Más reflexivamente, también podrían ser interesantes, pero como justo presento estos dos libros que si les interesa el tema son sumamente interesantes, tanto Sara Ahmed, que plantea este imperativo de la felicidad, ¿no? Como todos ahora tenemos que ser felices, nadie puede estar triste, como si fuera simplemente un estado eterno, ¿no? No, hay que pensar más bien en como los flujos de la conciencia que planteaba William James, ¿no? Como pues sí, a veces podemos tener una afectividad más positiva, a veces más negativa, y de eso se trata ser humanos también. Y es otro libro que también es muy interesante de un sociólogo y un antropólogo, de Happycracia, ¿no? Justamente esta idea de cómo de pronto todos tenemos que ser felices, ¿no? Y esta idea sumamente individualista. Entonces yo, por ejemplo, me pongo en el contexto contemporáneo. Nos encontramos en épocas pandémicas, todavía en México al menos, estamos ya por fin empezando a esta nueva normalidad, ¿no? Pero simplemente quiero ponerlos a reflexionar un poquito de qué fue lo que aconteció, ¿no? De pronto llega este virus, este coronavirus, ¿no? Y nos tiene a todos, a los que tenemos la posibilidad económica de hacerlo, pues encerrados en nuestras casas, ¿no? Mucha gente no pudo hacerlo y tuvo que salir a trabajar como si fuera cualquier día, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? ¿No? Al parecer, la hipótesis que ahora se plantea como más considerable es que tiene que ver con una interacción entre especies que no es la mejor ni la más apropiada, ¿no? Que de alguna manera filogenéticamente todavía no estábamos listos para que pangolines, murciélagos empezaran a tener estas interacciones con granjas y por lo tanto con cerdos, ¿no? Y de ahí empiezan a salir este tipo de zoonosis. Pero ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay un tremendo daño ecológico, ¿no? Donde justamente pues, los murciélagos y los pangolines tuvieron que salir de sus entornos ecológicos para ir a buscar comida, puesto que el tremendo y maravilloso aceite de palma pues ha acabado con la deforestación de los hábitats donde estaban. Entonces, creo que hay que empezar a donde quiero llegar con este ejemplo, es a plantear de cómo nuestro bienestar como seres humanos, también está siempre en relación
¿no? Con el bienestar de los otros, y no solamente de los otros que con los que compartimos filogenia, con los otros humanos, sino también con esos otros que son los animales, que son las flores, que son quizá incluso este concepto tan lindo que viene mucho de los prehispánicos, que es la Pachamama, ¿no? Esta Gaia, este planeta Tierra como otro ser sintiente con el cual también tenemos que aprender a interactuar con mayor bienestar. Entonces, mi propuesta es que pasemos un poquito más de una idea muy individualista, muy capitalista, que es la psicología positiva de Martin Seligman, a pensar en estos bienestares mucho más comunitarios, donde lo que me interesa es cuidarme a mí, pero también cuidar a los otros. Entonces, donde si además nos sumergimos en las neurociencias, ¿no? Donde vemos todas estas vías que se encienden, pues podemos pensar que vamos a pasar de la idea de un bienestar más dopaminérgico, ¿no? De ese bienestar instantáneo, de eso que nos ocurre cuando estamos en la montaña rusa, ¿no? O cuando nos comemos un pastel delicioso, a empezar a crear estas vías más serotoninérgicas que tienen que ver justamente con la generación de empatía, con la generación de solidaridad, ¿no? Con empezar a considerarnos, ¿no? Como miembros de un mismo tipo de vida, y que si no nos empezamos a cuidar entre todos, pues vamos a acabar peor de lo que ocurrieron este año y 4 meses en el que hemos estado algunos encerrados y otros con una vida bastante distinta. Entonces justo es eso, ¿no? Volteemos a ver, por ejemplo, a estos primates, ¿no? No se nos olvide que nosotros también somos primates, ¿no? Y ver en ellos cómo han creado, han forjado estos lazos de empatía, ¿no? Y cómo nosotros nos ha costado tanto tener este cerebro compasivo que le dicen, este cerebro donde nuestras vías serotoninérgicas están mucho más activas, ¿no? Entonces, me remito a esta pregunta, que en realidad es la pregunta de la ética, ¿no? ¿Cómo aprender a vivir bien? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y obviamente yo no tengo todas las respuestas, pero simplemente quiero fomentar un poquito de reflexión en ustedes. ¿Cómo aprender a vivir bien entre nosotros, con otras especies y con el planeta Tierra? Creo que esa debe de ser la apuesta por este bienestar solidario, empático, y no únicamente este bienestar proveniente de la psicología positiva. Entonces, para fundamentar esta idea, parto por esta perspectiva que ya nos mencionaba Giancarlo, que nace en Sudamérica, ¿no? Que nace con Humberto Maturana y Francisco Varela, cuando empiezan a plantearse el origen de la vida y cómo poco a poco Francisco Varela va llevando esto al origen de la cognición, cómo pensamos y cómo pensamos situados dentro de contextos particulares. Entonces, no quiero ahondar demasiado en esto, van a haber varias charlas en este congreso al respecto, pero creo que sí hay ciertos puntos que es importante que enfatice, sobre todo para mi argumentación, ¿no? ¿Qué implica esta cognición con cuerpo y que está situada en un entorno? ¿No? ¿Por qué ecológico? Lo ecológico no solamente nos debe remitir a la sustentabilidad, al cuidado del medio ambiente, sino a toda esta exterocepción, ¿no? Todas estas interacciones que yo hago con un entorno a partir de todas estas vías perceptuales que tengo. Entonces, para empezar, la actividad cognitiva de un agente no va a depender únicamente del cerebro, ¿no? Por supuesto que el cerebro es súper importante. Nadie le va a quitar la importancia que tiene. Lamentablemente no somos pulpos, porque si fuéramos pulpos, genuinamente nuestros tentáculos podrían tomar decisiones sin necesidad de tener un relevo con el sistema nervioso central. Nosotros no. Nosotros sí necesitamos todo el tiempo el sistema nervioso central. Pero eso no implica que sea el único que tiene un rol en nuestros procesos mentales, en nuestros procesos cognitivos. Entonces es muy importante. La actividad cognitiva de un agente, de alguien que tiene agencialidad, de alguien que toma decisiones a voluntad, no va a depender únicamente del cerebro, sino también del cuerpo en interacción con el entorno. ¿Y qué es el entorno? El entorno va a ser un entorno social. No hay que olvidar que somos mamíferos y los mamíferos siempre necesitamos de esta interacción social. Desde que estamos en el útero de nuestra madre, estamos empezando a tener esta sociabilidad. Y obviamente con un entorno también medioambiental. Esto lo viene diciendo Varela, ¿no? Desde los 90s, pero obviamente que hay muchas escuelas que han continuado estas tesis, como son Ezequiel Di Paolo, como son Hanne Di Jager, como es el gran Sean Gallagher,
como es Hutto y muchos otros teóricos más. La actividad cognitiva rutinaria se aprovecha del ambiente natural y social. No hay un mundo predado. No es que entonces yo tenga que interactuar con una realidad que ya fue previamente construida. No, aquí es una tesis mucho más constructivista. Yo voy construyendo mi realidad, ¿no? Lo que a mí me interesa, lo que a mí me motiva, es lo que va construyendo mi interacción con esa realidad. La importancia de la experiencia reflexiva, ¿no? Se acaba esta idea también de que ya estamos dados, ¿no? De que de una u otra manera tenemos todos estos elementos, tenemos una tabula rasa y de pronto ya está todo cuando lo estamos aprendiendo. Para nada, tenemos un cerebro plástico. Entonces, todo el tiempo podemos aprender. Todo lo que está en nuestra cognición es parte de un conocimiento práctico, de una habilidad que por lo tanto podemos entrenar. Podemos entrenar muchísimas cosas que no hemos tomado en cuenta, pero si precisamente tomamos estas tesis más corporizadas y más situadas, nos damos cuenta que los procesos cognitivos son formas de un saber práctico, son habilidades que podemos entrenar. Son plásticas y tienen que ver con toda una autoorganización. Ya no solamente me va a interesar el sistema nervioso central, sino que el sistema nervioso central, con el sistema nervioso periférico, con el sistema nervioso autónomo, con el sistema gástrico, con el sistema musculoesquelético, todos esos en sus relaciones son los que nos hacen estar vivos y los que nos hacen estar pensando y tomando decisiones en el mundo. Entonces esto es fundamental. Por eso la teoría de Maturana y Varela es tan importante, porque empiezan a hablar de un origen de la vida. ¿Y qué implica la vida? La vida implica movimiento, ¿no? Y a partir de ahí es que yo aprendo y puedo dotar a mi cognición de contenidos, a partir de que me muevo en el mundo. Varela llevó esta tesis mucho más allá y planteó que hay una continuidad entre la vida y la mente, que de una u otra manera la mente tiene sus primeros correlatos precisamente en este origen del movimiento y de la vitalidad. Entonces pasamos de una idea mucho más computacionalista, mucho más representacionalista, en donde teníamos homúnculos, donde teníamos ojos mentales, computacionales, a pensar en la experiencia humana, esta experiencia de movimiento, de interacción, de autoorganización, en donde siempre voy a estar también en interacción con los otros. Entonces, la vida mental se vuelve estos fenómenos corporizados que van a tener que ver a nuestras posibilidades de movimiento y las habilidades reflexivas que nosotros voluntariamente podamos llevar a cabo. Y obviamente siempre pensando en estos cuerpos que están corporizados, que tienen todos estos sistemas que se autoorganizan para que estemos vivos y que también siempre van a estar en interacción. Por lo tanto, tanto el cuerpo como la interacción con el entorno ecológico como con el entorno social se vuelven elementos constitutivos de mis procesos mentales. Así de fuerte es esta tesis. Entonces, cuando empezamos a hablar de una experiencia corporizada y reflexiva, tenemos que partir por algo fundamental. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de cuántos sentidos estamos hablando? Quiero que tengan un poquito esa pregunta por ahí, ¿no? Y que piensen en cómo esto ha cambiado muchísimo desde que nuestro gran Aristóteles, sin quitarle, por supuesto, su maravillosa relevancia, ¿no? Pero él decía que teníamos solo 5 sentidos. Y eso ha sido un conocimiento que se ha perpetuado de manera hegemónica por muchísimo tiempo. Ahora sabemos que eso no es cierto, que no solamente tenemos 5 sentidos, tenemos muchos más. Entonces, justo, si volteamos a ver este cuerpo, si volteamos a ver todo lo que aprende este cuerpo, nos damos cuenta cómo tenemos muchos más sentidos. Si volteamos a ver esto, por supuesto, otra vez, nadie le está quitando la importancia a este cerebro. Claro que es maravilloso tener esta tecnología en imágenes cerebrales y poder encontrar un montón de cosas que ocurren ahí dentro, pero no nos podemos olvidar de que ese sistema nervioso central está completamente anclado con el sistema nervioso periférico y autónomo para que nosotros podamos vivir y cognizar en el mundo. Entonces vamos a ir rápidamente, ¿no?
Todos sabemos los 5 sentidos básicos, ¿no? Todos sabemos que el ojo es fundamental, más nosotros somos primates, por lo tanto, todo este visuocentrismo cultural que tenemos, pues tiene un correlato filogenético también, ¿no? Pero incluso aquí podemos ver la tesis corporizada, ¿no? Nosotros no vemos si no tenemos estos movimientos sacádicos, ¿no? Si no tenemos estos movimientos microsacádicos y sacádicos, no miramos en realidad, veríamos solamente como ese túnel que está al final del camino. Tenemos obviamente el oído, pero no hay que olvidarnos de que el oído, además de esa cóclea, tiene el vestíbulo, ¿no? Que son estas cositas, estas tres barritas que salen del caracolito y que ahí es otro sentido más, que es el sentido del equilibrio, que muchas veces cuando lo llegamos a ver, por ejemplo, yo que estudié medicina, ¿no? Cuando me lo enseñaban, siempre me lo enseñaban un poco en acoplamiento con la audición, cuando son en realidad sentidos bastante disímiles. Esto es todo lo que tenemos adentro de nuestra audición. Esta es la maravillosa cóclea, nuestro caracolito. Estos son todos los movimientos que tienen que hacer nuestro sistema para que nosotros podamos escuchar. Los otolitos, todo lo que ocurre. Tenemos el tacto, por supuesto, ese tacto que también tenemos en esta piel, que es uno de los órganos más extendidos que tenemos, ¿no? Y todo lo que podemos encontrar a partir del tacto. Una vía de aprendizaje perceptual que hemos ido olvidando a causa de todas estas ideas de acosos, etcétera, y que, por ejemplo, en las escuelas hemos dejado de utilizarlo como una vía de aprendizaje perceptual, ¿no? Pero qué interesante es cuando esto pasa, ¿no? Cuando aprendemos algo nuevo, por ejemplo, y se nos enchina la piel, ¿no? Todas esas sensaciones que tenemos en la piel, ¿no? Y obviamente, pues no podemos olvidar a todos esos bichitos que también son parte de nuestro cuerpo y que hacen que también estemos sanos y con bienestar individual, ¿no? Esto es simplemente una glándula sudorípara, una glándula sebácea, perdón, que está pues llena de todos estos microbiomas que tenemos repartidos en todo nuestro cuerpo y que cada vez sabemos que son más y más importantes para nuestro bienestar, ¿no? Este es el homúnculo somatosensorial, ¿no? Es una idea de cómo es que sentimos, ¿no? Cuáles son las áreas en donde tenemos mayor sensación de nuestro cuerpo. Fíjense cómo lamentablemente traté de encontrar a una mujercita, pero no la encontré, ¿no? El patriarcado también se nota en nuestra ciencia hegemónica, pero es bien interesante ver, por ejemplo, cómo donde tenemos mayor sensorialidad, pues es en los labios, en la lengua, en las manos. Vean la cantidad de sensorialidad que tenemos en nuestras manos, en nuestras orejas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, los genitales no tienen tanta sensorialidad como lo podríamos pensar. El olfato, este sentido tan importante y que tenemos tan olvidado, ¿no? Tan determinante incluso para encontrar pareja, ¿no? Hay un montón de estudios que demuestran cómo las ferormonas son muchas veces las que terminan definiendo cuál va a ser la persona con la que nos vamos a casar o con la cual vamos a tener hijos, ¿no? El órgano vomeronasal, ¿no? El bulbo olfatorio, ¿no? Interesantemente, además, este es un sentido corporizado que no necesita relevo, entonces lo tenemos sumamente directo, ¿no? Todo lo que entra por el olfato lo tenemos directo a nuestro tálamo y para poderlo categorizar. Y lo poco que lo usamos, ¿no? Piensen ustedes en los catálogos de olfato que tenemos, ¿no? Tenemos un Pantone gigantesco para todas las tonalidades visuales, pero del olfato tenemos tan poquito, ¿no? Y es algo tan maravilloso. También recuerden que está completamente conectado con nuestro sistema límbico, con nuestro sistema de las emociones, ¿no? No sé si recuerdan esto que se cuenta mucho de Marcel Proust, ¿no? Cuando tiene esta magdalena, ¿no? Y cómo simplemente el olor a la magdalena, ¿no? Lo remite a esa historia con su tía hace mucho tiempo. Este es una instalación de Ernesto Neto, un brasileño, un artista brasileño, que juega mucho con los olores, ¿no? Para él la experiencia estética justamente comienza con el olfato. Cada una de estas bolsitas tiene un condimento distinto, clavo, albahaca, perejil. Entonces imagínense este entorno de bienestar olfativo que podemos hacer. El gusto, por supuesto, que está tan apegado con nuestro olfato, ¿no? Se dice que un 60% de nuestro gusto es puro olfato, ¿no? Pero también como tal es un sentido bien interesante. Estas son las papilas que tenemos en nuestra lengua. Pero este sentido es el que tenemos sumamente olvidado, del que hablamos muy poco,
¿no? La propiocepción, ese sentido que reconoce que tenemos un cuerpo, que tenemos una rodilla, que tengo una nariz, ¿no? Que aunque cierre los ojos, pues sé que esta es mi boca, sé que esta es mi oreja, sé que esta es mi cabeza, ¿no? Que tiene mucho que ver también con lo visual, un 10%, un 20% de lo vestibular, pero un 70% de sensores que tenemos repartidos tanto en nuestras articulaciones como en partes de nuestros tendones y nuestros músculos. Las bailarinas, por supuesto, ¿no? Los artistas corporales, pues tienen muchísimo más desarrollada esta propiocepción, ¿no? Que la que nosotros seguramente tenemos. Y obviamente también la kinestesia. La propiocepción y la kinestesia muchas veces las explicamos juntas porque una es este sentido del reconocimiento de tu propio cuerpo y la kinestesia es esa posibilidad de moverte en el mundo que parte de esta propiocepción, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, este tipo de movimientos, ¿no? Aquí vemos esta sensorialidad, este reconocimiento, como si yo entreno estos sentidos, si yo entreno mi propiocepción, entreno mi kinestesia, se vuelven más conscientes, se vuelven más reflexivos y entonces puedo tener experiencias con el mundo mucho más corporizadas y las puedo dotar de muchos más significados, de muchas mayores reflexiones, a que si simplemente pues me quedo sentada frente a mi computadora pues toda mi vida. Otro sentido que voy a hablar todavía más de él porque me parece que es de los más olvidados, la propiocepción de pronto la escuchamos, la kinestesia también, pero este lo escuchamos todavía menos, la interocepción, ¿no? Ese sentido de nuestro propio cuerpo interno, ¿no? De cómo late mi corazón, del dolor que puedo tener en los riñones, de que tengo ganas de hacer pipí y tengo que ir corriendo al baño, ¿no? De que de pronto tengo una laceración en la piel, de que de pronto yo como mujer me doy cuenta que estoy en tal o tal momento de mi periodo. ¿Por qué? Porque lo siento, ¿no? Porque siento todas esas señales sensoriales que están dentro de mi cuerpo. O si me voy a enfermar, o si ya creo que me dio COVID porque estoy empezando a toser, ¿no? Si tengo un dolor en el estómago, si traigo una colitis, si de pronto me duelen los huesos. Incluso se plantea que tenemos una interocepción para sentir cuando tenemos las defensas bajas. Entonces imagínense, y esto es bien interesante porque justamente al reconocer la información sensorial interoceptiva, otra vez, si seguimos una perspectiva corporizada y situada, podemos darnos cuenta que podemos regular y controlar muchos de estos sentidos, los podemos hacer conscientes. Puedo hacer consciente el latido de mi corazón, puedo hacer consciente mi menstruación y entonces quizá si me voy a ir a la playa la puedo tratar de retrasar un poco. Imagínense el poder que esto implica. Entonces, la experiencia de moverse e interactuar con el mundo es multisensorial y mucho más allá de esos 5 sentidos aristotélicos. Claro que está la visión, está la audición, está la propiocepción, la interocepción, todo el mundo de lo táctil, ¿no? Y siempre también con estos códigos socioculturales que establecemos con la otredad. Esa experiencia también siempre va a estar situada en esas prácticas discursivas en las cuales nos envolvemos todos. Entonces imagínense todos esos sonidos, todo eso que implica. Esa es nuestra experiencia con el mundo, ¿no? Precisamente eso, estar todo el tiempo. Ay, me sacó esto, discúlpenme. Voy a volver a compartir. Listo. Entonces, justo toda esta experiencia y todas esas vías que al ser sensoriales, al ser simplemente información sensorial, las puedo convertir en información que ya sea consciente, en conciencias tanto propioceptivas como interoceptivas como kinestésicas, ¿no? Y obviamente me importa mucho que también nunca olvidemos esto, la importancia de que somos primates, somos mamíferos, somos entes sociales y que esa sociabilidad, esa empatía, esa solidaridad que podamos construir con el otro también es parte fundamental de esa conciencia reflexiva. Y ahora vamos ya a la tercera parte, ¿no? ¿Cómo entonces vamos generando estos caminos a esta conciencia integral, a esta conciencia más reflexiva, a esta conciencia de un bienestar más solidario?
en la cual para mí hay una interacción entre la exterocepción y la interocepción, ¿no? Aquí voy a apelar un poquito a esta noción tan maravillosa, ¿no? que plantearon los Gibson, Eleanor y J.J. Gibson, desde la psicología ecológica, al plantear esas como las affordance, ¿no? Van a ser esas posibilidades de actuar que yo tengo en un entorno, dependiendo de mi experiencia subjetiva, dependiendo mi motivación, dependiendo mis intereses. Si yo lamentablemente perdí mis piernas, si veo una escalera no se me va a antojar, ni siquiera me va a llamar la atención subirla porque no puedo hacerlo. Pero en cambio, si tengo piernas y veo una escalera y al final de la escalera veo una limonada muy fresca con 3 hojitas de albahaca, pues sí se me va a antojar a llegar y eso va a invitarme, ¿no? Ese entorno me va a invitar a que a mí se me antoje subir por esa escalera, ¿no? Pero a veces, y esa es una de mis tesis, yo creo que las affordance pareciera ser que son de un cuerpo únicamente musculoesquelético, un cuerpo únicamente kinestésico que está en interacción con el mundo. Yo creo que a la idea de affordance le hace falta esta idea de una conciencia interoceptiva, ¿no? Tomar en cuenta que dentro de este mismo bucle en el cual yo interactúo con este mundo a partir de un cuerpo que se mueve, también tengo un cuerpo que siente, tengo un cuerpo que tiene estados internos, que tiene estados homeostáticos y cómo eso tiene que ser parte de este loop de interacción, de este bucle de interacción que yo tengo con el mundo, de todos esos ciclos de percepción-acción. Entonces esto nos conjunta mucho con la idea del autoconocimiento, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto conocen cada una de esas articulaciones? ¿Qué tanto conocen cada uno de sus músculos? ¿Qué tanto conocen esos ángulos que pueden aperturar cada uno de sus órganos? ¿No? ¿Qué tanto pueden controlar su latido cardíaco? ¿Cada cuánto lo escuchan? ¿Han escuchado su latido cardíaco por más de un minuto? ¿No? ¿Saben reconocer cómo late su corazón cuando están tristes o cuando están eufóricos o cuando están normales? ¿No? Todo eso, ¿no? Cómo nos hemos perdido, ¿no? De ser más conscientes de toda esa información sensorial que tenemos a nuestra disposición, pero que no hemos entrenado y que reconocemos muy poco. Piensen en eso, hay todo un campo que se llama la anatomía experiencial y que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que primero te ponen estos diagramas, todas estas fotos, ¿no? De cómo es tu cuerpo por dentro y entonces empiezan a hacer entrenamientos contigo para que sepas reconocer todo eso que traes dentro de tu cuerpo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo están tus pulmones? No, piensen ustedes, muchos, cuando le haces, por ejemplo, esta pregunta a los niños, siempre creen que los pulmones abarcan todo el pecho, ¿no? Y creo que también a los adultos nos pasa mucho eso, cuando de pronto descubres, pues que no, que los pulmoncitos ocupan un lugar bastante pequeño de tu pecho. Y así, ¿no? ¿Cómo estamos tan descuerpados, ¿no? ¿Cómo estamos tan alejados de ese cuerpo y de toda esa información que nos puede dar? Imagínense, ¿no? Pensando que también esta interocepción tiene mucho que ver con nuestros afectos, cuánto podríamos regularnos, controlarnos, comprendernos, ¿no? Si conociéramos y estableciéramos y entrenáramos estas conciencias más interoceptivas. Entonces, justo, ¿cómo vamos aprendiendo a habitar nuestro cuerpo? Claro que por un lado tenemos que aprender a habitar, ¿no? Como partí con esta ponencia, ¿no? Primero tenemos que ver cómo empezamos a habitar estos mundos compartidos, estos mundos más empáticos, cómo vamos guiando hacia un bienestar más solidario, pero eso también tiene que ver con este autoconocimiento, que no es un autoconocimiento individualista, sino es un autoconocimiento justamente para poder establecer más vínculos con esa otredad, con ese entorno, con esa ecología. Entonces, a mí me parece fundamental esta idea, ¿no? Aprender a habitar nuestro cuerpo, a reconocerlo. Un ejemplo mucho en esta línea es lo que se ha denominado la terapia somática, que justamente tiene mucho eso, que se utiliza mucho para experiencias traumáticas, por ejemplo, ¿no? En cómo tú puedes empezar a crear tus propias zonas de seguridad, ¿no? Cómo a pesar de que te pudo haber pasado algo muy fuerte en tu vida, ¿no? Tú puedes realambrar, ¿no? Rewiring, le dicen en inglés, ¿no? O sea, en esta metáfora de que de una u otra manera, pues estamos hablando de neuronas, ¿no? De neuronas que se conectan con otras,
¿no? Muchos de nuestros procesos cognitivos no se reducen a eso, pero esto es una parte muy importante, no solamente en sistema nervioso central, en sistema nervioso periférico, en sistema nervioso autónomo, pero si pensamos de esta manera más integral y más holística, nos damos cuenta que estos procesos mentales están precisamente autoorganizados de esta manera, que si por ejemplo tú tienes una experiencia traumática, mucho de esa experiencia traumática ha quedado alambrada dentro de tu sistema. Entonces, ¿cómo puedo romper esas redes neuronales y generar nuevas? ¿No? Eso es lo interesante que nos aporta la cognición corporizada y situada. Nos da la oportunidad de ver que la conciencia, que los procesos neuronales no están ahí, se quedan ahí estáticos para siempre. No, si nosotros somos más conscientes de estos procesos, podemos entrenarlos y podemos romper esas redes neuronales traumáticas y generar nuevas, ¿no? Generar todos estos procesos de reaprendizaje. Entonces, ese es un poco lo que plantea la terapia somática, ¿no? ¿Cómo puedo yo ir construyendo estos lugares en donde me sienta seguro a partir de reconocer cómo me siento, cómo soy, qué tengo dentro de mi cuerpo, cuáles son todos estos procesos interoceptivos y cómo eso siempre va a estar en interacción con ese mundo de significados que son los otros, que es mi familia, que son mis amigos, que es la comunidad a la que pertenezco, ¿no? Nunca pensándola como si estuviéramos en un mundo solipsista, sino justamente siempre en esta interacción con la otredad. Entonces, justo me gusta mucho esto que plantea la terapia somática, en este aspecto que es como una vía, ¿no? Sí, ya tenemos que pensar en eso, es como una vía, ¿no? Cuando yo quiero encontrar el bienestar, tampoco se trata que de pronto lo voy a encontrar de un día a otro, es un proceso de entrenamiento, es un proceso de reconocimiento, de reflexión sobre tus propios procesos conscientes, siempre en interacción con la otredad. ¿No? Entonces, justo esto hacia dónde va, a que aprendamos a coordinar distintas frecuencias, ¿no? Si yo, por ejemplo, reconozco el latido de mi corazón cuando estoy triste, pues puedo coordinarlo con una forma de respiración diafragmática en la cual me doy cuenta que si yo respiro de tal manera, logro relajar a mi corazón y entonces ya empiezo a poner la atención a mi corazón y me doy cuenta que ya no está triste mi corazón, sino que ya está más tranquilo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos esta tremenda vía de aprendizaje y estamos ahí dejándola de lado, ¿no? Obviamente esto también tiene mucho que ver con un reconocimiento del nervio vago, ¿no? Este nervio tan interesante que sale desde acá, ¿no? Y que viaja por todas partes, por eso precisamente se le llamó el nervio vago, ¿no? Pues los primeros neuroanatomistas pues se sorprendían de que encontraban el mismo vago por todas partes, ¿no? Y la importancia que tiene, ¿no? En esta distinción que se hace mucho más neuroanatómica entre un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. A veces creemos que solamente tenemos que estimular el sistema nervioso parasimpático. Eso no es así. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan lleno de estrés, ¿no? Que mucho de lo que se plantea es eso, ¿no? ¿Cómo bajamos un poquito ese estrés? Bueno, a partir de entrenar este sistema vagal, a partir de encender este sistema nervioso parasimpático, pero obviamente siempre hay que pensar que estos se están dialogando, ¿no? Hay muchos charlatanes que ahora se dedican, ay, vamos a solamente activar el sistema nervioso parasimpático y todo es activar el vagal. Y pues a veces no, a veces necesitamos tener también estos procesos dopaminérgicos, a veces también necesitamos estar más alertas y más activos, ¿no? No solamente se trata de estar relajados, ¿no? Pero otra vez, esto tiene que ver con procesos de autoorganización en donde los procesos tensionales pues tienen que estar dialogando con estos procesos más relajantes. De eso se trata también la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces, me parece muy importante darle un cierto énfasis a esta vía nerviosa de la interocepción, ¿no? Pensar que, por supuesto, no significa que todo estas sensaciones, esta información que nos arrojan nuestras vísceras sea completamente consciente. No toda es consciente, ni toda es posible de hacerse consciente, pero hay mucha que sí. ¿Por qué? Porque tenemos dos vías distintas. Tenemos las vías espinoespinales, que esas son las que sería muy difícil hacer conscientes, pero tenemos muchas otras que sí. La vía espinoinsular,
la vía que tiene que ver con la amígdala, la que tiene que ver con la corteza cingulada anterior, la que tiene que ver con la corteza orbitofrontal, ¿no? Entonces, todas esas sí pueden pasar de ser información sensorial a ser reflexión consciente, ¿no? Y bueno, aquí les pongo este pedacito de cerebro, eso se llama la ínsula y es precisamente uno de los centros más importantes para la información interoceptiva, ¿no? Entonces, esto que les he repetido un poco, ¿no? Como si pensamos a esta interocepción como parte de esta reflexión consciente, también va a abarcar esta condición fisiológica del cuerpo, que tiene que ver con esta regulación homeostática, pero también con la regulación alostática, con todo lo que también se ha denominado la heterostasis, ¿no? Que mucho de la homeostasis siempre nos lleva como a esta regulación del bienestar, ¿no? Pero hay que pensar que los seres humanos también no es que necesitemos malestar propiamente dicho, pero sí de pronto necesitamos entrar en ciertos estados críticos, ciertos estados caóticos, en donde no todo se trata de este equilibrio homeostático. La relación con el procesamiento emocional, esto también es muy importante. Esa es una de las vías interoceptivas también más relevantes, más en esta autoorganización, en este reconocimiento de la afectividad, en este reconocimiento de todas las emociones, ¿no? La interocepción tiene mucho que ver con este procesamiento. Gente como Antonio Damasio, como Hannah Damasio, como todas estas teorías de William James, ¿no? Plantean cómo a mayor habilidad de reconocer sensaciones interoceptivas, tienes una mayor habilidad de entender las emociones de bienestar. Imagínense qué interesante y qué importante es esto, ¿no? Vas desarrollando esta autoconciencia reflexiva, ¿no? Una experiencia individual de uno mismo y de cómo se significa en esa comunidad cultural a la que pertenecemos, ¿no? Vas además desarrollando también mucho de tus procesos atencionales, ¿no? Justo una escucha atenta de tu corazón, una escucha atenta de tus procesos gástricos, una escucha atenta de tu colitis, ¿no? Darte cuenta como si de pronto dejas de comer ciertas cosas en ciertos horarios, ¿no? También mejoras, por ejemplo, tus procesos gástricos, ¿no? Si haces ciertos ejercicios a cierta hora, ¿no? Porque además piensen que también todo esto está muy fundamentado en la cronobiología, ¿no? En todos estos tiempos, todos estos ciclos circadianos que tenemos, en donde también estamos interactuando con los ritmos endógenos, con los ritmos que también vienen del exterior, con los ciclos de luz, de oscuridad, ¿no? De vigilia, de atención, etcétera, ¿no? Prácticas para reconocer mejor la conciencia corporal, ¿no? La acción sobre el mundo sucede en un espectro entre movimientos corporales gruesos y acciones metabólicas y emocionales, ¿no? No nos olvidemos de que el cuerpo no es solo por fuera, sino también hay un cuerpo por dentro, ¿no? Obviamente, esta autoconciencia, ¿no? ¿Cómo vamos desarrollando mejor esta autoconciencia corporal? ¿Cómo le damos el lugar a este cuerpo que se merece? Craig plantea este modelo de la interocepción y una de las cosas más fundamentales que Craig dice es que todo lo que conocemos, todos nuestros procesos conscientes, todos nuestros procesos mentales, en realidad surgen de este core central, de este centro que es la interocepción, ¿no? La interocepción como ese primero sentido, ¿no? Como esa primer percepción, como esa primera experiencia encarnada y cómo a partir de ahí surge todo lo demás, ¿no? Y plantea, Cadwell plantea 4 estadios para ejercitar una nueva conciencia corporal, en donde tiene que ver, nada más muy rápidamente, sería padrísimo que pudiéramos hacerlo, ¿no? Si estuviéramos en un ambiente más de taller, pero ¿qué implica así? ¿No? Primero, atención corporal, ¿no? Escuchar atentamente tu cuerpo, a tus sensaciones internas, a tus procesos respiratorios, luego apropiarse de tu cuerpo, ¿no? ¿Cuáles patrones de habituación deben ser modificados y permanecer? Si estoy cojeando, pues ¿cómo evito cojear? ¿No? Si me doy cuenta que cada que me tomo un jugo de naranja o un expreso por la mañana me duele el epigastrio, pues entonces hay que evitarlo, ¿no? Entonces, apropiarte de tu cuerpo, recolonizar tu cuerpo, ¿no? Apreciar el cuerpo en movimiento y después una acción reflexiva sobre ese cuerpo y sobre la expresión. Ir desarrollando patrones atencionales a través de la expresión y la imaginación.
Esto también tiene mucho eco en todos los procesos del Feldenkrais, por ejemplo. Aquí también plantean otros datos que son muy interesantes y que apoyan mucho el argumento que estoy tratando de robustecer, ¿no? Cómo además esta atención a la interocepción va creando esta autoconciencia corporal. Whitehouse le decía kinesthetic awareness, ¿no? Y cómo justamente tú vas creando también una conexión subjetiva con tu cuerpo en movimiento, desarrollar estas habilidades de autorreflexión corporal, observar los patrones de movimiento de los otros, ¿no? Y volver también a reflexionar en ti mismo qué patrones de movimiento quieres emular, cuáles no, y por qué sí y por qué no. Musicant le llamaba inner listening, ¿no? Esta escucha atenta a tu interior, ¿no? Para que justamente también vayas fomentando esta curiosidad, estas ganas de comprender y atender tu propio cuerpo, ¿no? Y bueno, y con esta idea cierro, ¿no? Justamente tratar de ir construyendo esta idea de una conciencia reflexiva hacia un bienestar más solidario, en donde no estoy sola en el mundo, ¿no? Donde no es solamente mi bienestar, donde mi autoconocimiento corporal, donde mi autoconocimiento interoceptivo no implica este solipsismo, sino que justamente lo que implica es esta interacción también con los entornos, con la otredad, con los símbolos culturales, con estas pandemias que vengan y que vendrán, ¿no? Y con lo demás. Bueno, aquí les dejo algunas referencias al trabajo que les expuse y bueno, preguntas y comentarios, adelante, por favor. Muchas gracias. Jimena, muchas gracias a ti. Ya saben que tienen el espacio abierto en el